Casi todo el mundo empieza a interesarse por su dinero por algo muy concreto, un conflicto, una crisis, inflación o simplemente un día en el que miras tu cuenta y piensas, vale, estoy trabajando, estoy ahorrando, pero no tengo claro si lo estoy haciendo bien. Y ahí es donde empieza todo, porque la realidad es que ganar dinero y gestionar dinero son dos habilidades completamente distintas. Y la mayoría de la gente se queda solamente en la primera. Trabajan, ahorran, incluso invierten, pero no entienden realmente lo que está pasando con su dinero. En esta primera clase inicial sobre gestión patrimonial, quiero que entiendas algo muy simple y muy importante, y es por qué hay personas que, ganando lo mismo que otras, terminan construyendo un patrimonio y otras no. Y no tiene nada que ver con suerte ni con invertir mejor un año en concreto. Tiene que ver con cómo piensan y con cómo toman decisiones. Además, estamos en un momento donde todo esto importa más que nunca. Tipos de interés que van cambiando, inflación que todavía está presente, incertidumbre global, y eso afecta directamente a tu bolsillo, aunque no hagas nada. De hecho, muchas veces el mayor error es precisamente ese, no hacer nada o hacerlo sin entender. Así que antes de hablar de inversiones, de fondos o de qué hacer con tu dinero, tenemos que empezar por algo mucho más importante, y es entender por qué la mayoría de la gente, incluso haciendo las cosas bien, entre comillas, no consigue avanzar de verdad. Porque claro, si todo esto fuese tan evidente, todo el mundo lo haría bien a la primera, pero no es así. Y no es porque la gente no gane dinero. De hecho, hay muchísimas personas con buenos ingresos, incluso con una capacidad de ahorro muy grande, que aún así no sabe construir un patrimonio real en el futuro. Y el problema es mucho más sencillo. No es porque no hagan nada, sino porque creen que lo están haciendo bien. Tienen dinero invertido, tienen algún fondo de inversión y confían en su banco o en alguien que se lo lleva. Y con eso sienten que ya han cumplido. Pero si paras un momento y te haces preguntas muy simples como ¿en qué estoy invirtiendo mi dinero? O sé cómo se comportaría si mañana hay una crisis, o si sé por qué tengo X productos y no otros, la mayoría de la gente no sabría responder. Y esto significa que las decisiones no se toman por criterio, sino que se toman por inercia. Es decir, cuando ven que algo sube mucho, pues entran, cuando ven que hay miedo en el mercado, salen, y cuando el banco recomienda algo, aceptan porque creen que están velando por sus intereses. Y toman todas estas decisiones sin un sistema detrás, sin entender el contexto. ¿Y qué es lo que pasa a largo plazo? Que no optimizas tu patrimonio. Ni proteges bien tu dinero, ni aprovechas las oportunidades, ni siquiera sabes si lo que tienes en tu cartera está alineado contigo. Y mientras tanto, hay dos cosas que sí que funcionan siempre, pero en tu contra. La inflación, que va erosionando tu dinero poco a poco, y las decisiones mal tomadas, que suelen ser invisibles hasta que pasa el tiempo. Así que imagínate dos personas que ganan lo mismo durante 10 años. Una simplemente ahorra e invierte en lo típico, y la otra entiende lo que hace, ajusta según el contexto y toma decisiones con intención. No hace falta que acierte siempre, pero al final de esos 10 años la diferencia entre una y otra puede ser enorme. Entonces, si esto no va de productos ni de elegir el mejor fondo, la pregunta lógica sería, ¿qué tengo que entender exactamente para gestionar bien mi dinero? Y la forma más útil de verlo es dividirlo en tres piezas. Tres dimensiones que, cuando encajan, es cuando realmente empiezas a tomar buenas decisiones financieras. La primera es el contexto, entender qué es lo que está pasando en tu alrededor. No hablamos de teorías complicadas, sino que hablamos de cosas como por qué suben o bajan los tipos de interés y qué implicaciones tienen en la economía, qué implica que haya inflación, qué hacen los bancos centrales y por qué. Porque al final no es lo mismo invertir en un entorno donde el dinero es barato que en uno donde el dinero es caro. No es lo mismo un mercado con estímulos que uno donde están retirando capital. Y eso cambia completamente las reglas del juego. La mayoría de la gente ignora esto y por eso muchas veces invierten bien en el momento equivocado. Ahora bien, entender el entorno está bien, pero con eso solo no haces nada. Necesitas también saber dónde posicionarte. Y aquí entra la segunda dimensión, los activos. Básicamente las distintas formas en las que puedes tener tu dinero invertido. Es decir, renta variable, renta fija, materias primas, inmobiliario, activos alternativos, etcétera. Pero ojo, esto no va de saberse las definiciones, va de entender cómo se comportan. Por ejemplo, hay activos que funcionan bien cuando la economía crece, otros que protegen mejor cuando hay incertidumbre y otros que reaccionan directamente a los tipos de interés. Si no entiendes esto, estás invirtiendo a ciegas. Y aquí es donde se conecta todo, el contexto, los activos, y cuando ya entiendes esas dos piezas, falta la más importante de todas, que es la tercera dimensión, tu cartera. Cómo distribuyes tu dinero en función de tu edad, tus objetivos, tu tolerancia al riesgo o tu situación personal.
porque dos personas que tienen el mismo dinero pueden no necesitar los mismos tipos de activos ni el mismo peso en cada uno. No es lo mismo alguien que quiere hacer crecer su patrimonio a los 20 años que alguien que necesita vivir de él en 5 años. Aquí es donde la mayoría de personas falla, porque intentan copiar estrategias sin entender si tiene sentido para ellos. Así que, resumiendo, tienes que entender el entorno, tienes que entender los activos y luego tienes que decidir cómo combinarlos. Y cuando alguien hace esto de manera reiterada durante años, no solamente empieza a invertir bien, sino que empieza a pensar diferente. Porque claro, cuando alguien entiende todo esto, no solo cambia lo que hace, cambia cómo piensa. Y eso a largo plazo es lo que marca la diferencia. Al final podemos distinguir dos tipos de personas por cómo gestionan su dinero. Y muchas veces la diferencia no está en cuánto ganas, sino en cómo tomas las decisiones con ese dinero. Porque la mayoría de la gente funciona así. Tienen productos, pero no saben exactamente por qué, confían, pero no entienden del todo lo que están haciendo con su dinero y actúan, pero normalmente en base a una reacción. Es decir, no hay una estrategia detrás, sino que hay decisiones sueltas. Y el problema no es cometer errores puntuales, sino que no hay un criterio detrás. Por tanto, hay que cambiar el pensamiento de que el riesgo al invertir o al gestionar nuestro dinero es que el precio suba o baje, y más bien cambiar al pensamiento de que el riesgo real es no entender tu cartera, no saber cuándo mantener una posición, cuándo ajustar y que cualquier movimiento del mercado te afecte más de lo que debería. Y eso se traduce en que no puedes dormir, básicamente. No porque el mercado sea peligroso, sino porque tú no sabes cómo te afecta. Así que la diferencia real no está en el producto, sino que está en la comprensión. Cuando entiendes lo que haces, todo se vuelve más predecible, incluso en escenarios inciertos. Una vez entiendes todo lo anterior, hay un principio que cambia completamente cómo ves tu dinero, y al principio suele generar un poco de rechazo, y es que la mayor parte de tu patrimonio debería de estar invertida, y aquí normalmente pasa algo. Pero entonces, ¿qué pasa si viene una crisis? ¿O qué pasa si necesito mi dinero? ¿O qué pasa si el mercado cae? Aquí el problema es que muchas personas están entendiendo mal lo que significa estar invertido. Invertido no significa arriesgar. Se suele asociar inversión con bolsa, volatilidad, riesgo alto, y entonces la reacción lógica es, pues obviamente que prefiero tener mi dinero quieto por si acaso. Pero ahí es donde empieza el problema, porque el dinero parado no está seguro. Está perdiendo valor constantemente con la inflación, que obviamente no se ve, pero hace ruido en tu bolsillo. Y es que es muy sencillo de ver porque al final si hoy puedes comprar X con 10.000 euros, dentro de unos años con esos mismos 10.000 euros vas a poder hacer mucho menos, aunque no hayas hecho nada mal. Y ese es el punto, no hacer nada ya es una decisión y normalmente es una decisión mala. Y volviendo al tema, cuando hablamos de tener la mayor parte del patrimonio invertido, hablamos de tenerlo distribuido. El problema es que muchas personas están entendiendo mal lo que significa estar invertido, porque cuando hablamos de tener la mayor parte del patrimonio invertido, estamos hablando de tenerlo bien distribuido. Una parte de liquidez estratégica, es decir, que tenga una remuneración aunque sea limitada, una parte en activos más estables y que nos puedan reportar una rentabilidad mayor, y si nos encaja, pues una parte con mayor volatilidad, pero que el potencial de crecimiento también sea considerablemente mayor. Todo con un sentido, es decir, colocando cada parte de tu dinero donde tiene que estar. Así que la idea no es invertir todo sin pensar, sino dejar que tu dinero deje de estar sin función. Y para esto no necesitas hacerlo todo perfecto ni acertar siempre. Tampoco tienes que saberlo todo, ni mover toda tu cartera hacia una misma posición, pero sí necesitas dejar de ir a ciegas. Así que en la siguiente parte vamos a bajar todavía más a tierra diferentes conceptos y activos concretos y sobre todo sus implicaciones dentro de cada escenario económico, porque al final no se trata de hacer más cosas, sino de empezar a hacerlas con sentido.